Bienvenidos una vez más a las clases del Instituto Bíblico Fiel Salem en su programa Técnico Superior en Teología. La siguiente materia a estudiar se llama Hermenéutica General. Quien les habla, su hermano maestro José Ángel Herrera. Mis números telefónicos, el 0426-831-9656 y el 0412-886-8091. Allí podrán enviarnos sus mensajes o sugerencias y dudas respecto a la materia. Nuestro correo electrónico herreraibfs@gmail.com. Allí podrán enviar sus evaluaciones. Dios les bendiga. Comenzamos. La hermenéutica es una ciencia que nos enseña a interpretar recta y correctamente las Sagradas Escrituras. El término hermenéutica proviene del vocablo griego hermeneuo, que significa interpretar, traducir y explicar. De allí que la hermenéutica sea la ciencia que nos enseña reglas, principios, métodos para la interpretación de las Sagradas Escrituras. Como texto base tenemos la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 16, que dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. De allí la importancia del estudio de la hermenéutica, pues en la escritura hay cosas que son de difícil comprensión. Debemos tomar el trabajo de escudriñar las escrituras. Esa palabra escudriñar denota el trabajo de un minero que revuelve la tierra para conseguir el metal precioso. Así debe ser la labor del creyente que busca la verdad de la escritura, que escudriña la escritura, que investiga para sacar la verdad que enseña la palabra del Señor. Dentro de esta materia abordaremos los siguientes objetivos. Número 1, una introducción a la materia. Número 2, el lenguaje figurado de las escrituras. Hablaremos de las figuras retóricas, de la tipología, de la simbología y los modismos hebraicos, más conocidos como los hebraísmos. En el primer objetivo de esta materia definiremos nuevamente lo que es la hermenéutica. Es una ciencia que nos enseña a interpretar recta y correctamente las Sagradas Escrituras. Es bueno aclarar que no es la materia hermenéutica quien interpreta la Escritura, sino que ella nos dota a nosotros los creyentes de herramientas útiles para que nosotros interpretemos correctamente las Sagradas Escrituras. El método más recomendado para la interpretación de la Biblia es el método gramático histórico, pues evaluamos las Escrituras en base a lo que ella dice y al contexto histórico y cultural en que fueron y ocurrieron las expresiones de la Biblia. Y por supuesto, la regla fundamental de esta materia es que la Biblia se interpreta a sí misma. Un texto de la Biblia es explicado por otro texto de las Sagradas Escrituras. La Biblia no necesita de libros conexos o otras escrituras para su interpretación, sino que en ella misma está la interpretación de ella misma. De hecho, el principal deber de un intérprete, según lo dice Juan Calvino, es permitir al autor que comenta decir lo que realmente dice en vez de atribuirle lo que nosotros pensamos que debió decir. Es importante que todo creyente debe despojarse de todo prejuicio, de toda idea preconcebida, de todo lo que pueda perjudicar la interpretación sana de la palabra de Dios. Debo asumir con toda responsabilidad lo que la palabra de Dios dice y no atribuirle lo que yo pienso que debe decir determinada expresión en la palabra del Señor. He oído muchos creyentes decir:
yo pienso que lo que debe decir la Biblia aquí es tal o cual cosa. Ese yo pienso debemos sustituirlo con las herramientas de la hermenéutica a poder decir: la Biblia dice claramente, escrito está en la palabra de Dios, e interpretarla de manera correcta, que ella misma diga lo que quiere decir. También para ello es importante que el creyente esté consciente de todos los aspectos que rodearon los hechos bíblicos. Esto incluye que la Biblia está llena de figuras literarias o figuras retóricas, entre ellas algunas simples y otras compuestas, el tipo, el antitipo, también la simbología, en la cual la Biblia tiene muchos, y los hebraísmos, que son los modismos de las lenguas bíblicas, y también los contextos escriturales, históricos y culturales que bañaron las escrituras en toda su forma de escribir. En cuanto al lenguaje figurado, el entendimiento que tengamos de ellos es vital para la interpretación de las Sagradas Escrituras. La Biblia es un libro escrito por hombres inspirados por Dios, que usaban el lenguaje, el vocabulario, la estructura gramatical y el estilo literario de la época, incluyendo la cultura de aquel tiempo. Y esto hace necesario el uso correcto de los principios hermenéuticos para entender el significado real del mensaje que ellos transmitieron en la escritura. Debemos entender por qué los escritores bíblicos usaron este tipo de lenguaje figurado. Para ello observaremos algunas funciones del lenguaje figurado. A. La necesidad de expresar una idea que de otra manera no se puede expresar. B. Elevar el significado, darle fuerza y proveer vitalidad al estilo y manera de expresión. C. Adornar la enseñanza. Y D. Ilustrar un tema desconocido o una idea genérica o abstracta. El intérprete de la escritura, teniendo en claro las funciones del lenguaje figurado, no es de extrañarle que nuestro Señor Jesucristo usara las parábolas, que hayan también símil, metáforas, paradojas, hipérboles, figuras con las cuales ellos en su tiempo estaban familiarizados y hermoseaban su forma de hablar y también su forma de escribir. Desde aquí surge una gran interrogante a la mente del creyente, y para poder responder e interpretar las Sagradas Escrituras es importante que el intérprete tenga un claro concepto en qué se basan las figuras literarias, de dónde son sacadas, ya que su uso es muy frecuente en las Sagradas Escrituras. Aquí observaremos 4 cosas. En primer lugar, las características geográficas de la Tierra Santa. También, número 2, las instituciones religiosas de Israel. Número 3, la historia del antiguo pueblo de Dios. Y por último, número 4, la vida diaria y costumbres de los distintos pueblos que aparecen en la Biblia. De allí que, teniendo un conocimiento de los usos y de las costumbres del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, podemos no solamente comprender las Escrituras, sino comprender también aquellas expresiones que, basándonos en la contemporaneidad de la escritura en el día de hoy, nos sería muy difícil interpretarla. Como una recomendación final para interpretar el lenguaje figurado en la Biblia, nos encontramos que cuando los escritores bíblicos emplearon dichas figuras literarias, por lo general estaban pensando en una o más puntos específicos de coincidencia o semejanza, también en un claro contraste de las ideas, por lo cual es indispensable que el intérprete se esfuerce por descubrir cuál es la idea principal de la figura y, por supuesto, mientras sea posible, limitarse al pensamiento que tiene el escritor en dicho pasaje. De no poder recurrir al pensamiento del autor, debe recurrir al contexto general de las escrituras en dicho tema que se estudia. Mencionaré a continuación la clasificación del lenguaje figurado. Tenemos, en primer lugar,
figuras de comparación. Allí tenemos símil, metáfora, hipocatástasis. Tenemos en segundo lugar figuras de dicción como el pleonasmo y la hipérbole. Tenemos una tercera, figuras de relación. Allí tenemos la metonimia y la sinécdoque. Tenemos también las figuras de contraste. Ahí tenemos la ironía, el litote, la paradoja, el eufemismo. Y tenemos las figuras de índole personal, como es la personificación y el apóstrofe. Estas, entre otras figuras literarias, son importantes que todo intérprete de la Biblia las conozca. Por tal razón, nuestra evaluación para esta materia será, número 1, de cada figura literaria buscar definición y un ejemplo secular. Número 2, buscar al menos 3 ejemplos bíblicos de cada figura literaria investigada y citarla textualmente de la versión Reina Valera 1960. Número 3, de los ejemplos antes buscados, tomar 3 para dar una interpretación del pasaje bíblico, tomando en consideración la figura literaria que empleó el autor bíblico. Debemos tomar figuras literarias distintas. Dios me les bendiga grandemente. Quedo a su completa disposición para cualquier interrogante. Dios me les bendiga. Gracias.